Bienvenidos a un nuevo programa de Apuesta Nacional, lo demás no importa nada. Hoy me acompaña Natalia Mutuberría y nos trasladamos hasta la Biblioteca Nacional para conversar con Horacio González. Horacio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Carta Abierta, como una agrupación, nace en el conflicto de la 125 y tuvo un rol muy importante en el debate público de ese entonces. Hoy, ¿cuál crees que son aquellos temas que Carta Abierta tiene que abordar? Bueno, no son muy diferentes que los temas que le dieron origen. Incluso hay una nostalgia por esos temas, porque en ese momento un grupo atraviesa su era de la espontaneidad, digamos. Si bien muchos nos conocíamos de otros momentos de la memoria política argentina, el momento de la espontaneidad, digamos, es el más interesante, quizás el más creativo. Después las instituciones se mantienen cuando aparecen ciertos rituales, cuando aparecen los modos que terminan constituyéndose en arquetípicos. Y no es que eso esté mal, porque eso contribuye a mantener las instituciones, pero siempre es necesario volver al momento originario también, que fue el de una gran confrontación en la Argentina por una medida que parecía de mero carácter administrativo e impositivo, que sin embargo desnudó las nuevas configuraciones sociales del país, los nuevos modos productivos, una nueva clase agropecuaria, las nuevas alianzas en el campo y sobre todo el modo en que actuaron los medios de comunicación. Por lo tanto fue un momento de iluminación respecto a lo que no sabíamos, cómo era la sociedad argentina y qué intereses venía a tocar el kirchnerismo aún sin saberlo. El momento del no conocimiento es tan importante como el momento del conocimiento. En ninguno de los dos momentos están exentos de la acción. Es cierto que el conocimiento sin acción no es interesante y tampoco las acciones que no tengan conocimiento lo son. Pero hay cierto momento de la urgencia y de la entrega hacia una coyuntura cuyos contornos no están bien definidos, que entraña un cierto placer político, un placer político, diría un momento de un llamado que por el momento parece difuso y oscuro y después se va perfilando. De alguna manera ahí nace el kirchnerismo, que no es fácil de definir tampoco, y por suerte diría yo, porque en realidad es un movimiento sin cartilla fija el kirchnerismo, ¿no? Y Carta Abierta prosigue su tarea con una persistencia sin igual, tratándose de personas de considerable edad, y tiene el atractivo insuperable de una asamblea, es decir, del uso de la oratoria, buena, mala, cada uno recuerda su pasaje por la vida universitaria, que es un momento muy asambleístico la vida universitaria. La política nacional también lo es, pero a través de los medios, que tienen una lógica de uso de la palabra muy acotada, en el espacio, en el tiempo y en el modo de comprensión. Los medios regulan el modo de comprensión. En Carta Abierta va cada loco con su tema, pero para no decirlo de una manera tan arriesgada, digamos, cada uno viene con su formación profesional, su pasado político, por lo tanto hay en Carta Abierta una lengua nacional popular vinculada a una lengua de izquierda, entremezcladas. A veces el que viene de la tradición nacional popular hace más de izquierda que los que vienen de la izquierda. Cada uno carga con su culpa. El que viene de la tradición nacional popular carga con la culpa juvenil de no haber estado suficientemente a la izquierda. Y el que es de izquierda quizás carga con más culpa porque está apoyando un gobierno que tiene una explícita denominación nacional y popular. Pero son ambas culpas entrelazadas, hacen un pensamiento interesante, que ya nos conocemos todos. Eso significa también algo que implica rasgos para cualquier grupo político que hay que analizar. Un grupo se compone de la expectativa ya consumada respecto a los estilos de oratoria, el conjunto de ideas que se exponen, el que hace el papel del economista, el que hace el papel del politólogo. Todas las lenguas, cuando acaban de ser previsibles, los grupos comienzan a gritarse. No es la situación actual de Carta Abierta porque se está en un periodo de algún modo angustiante también. Digamos, ningún grupo se disuelve en un periodo de angustia si es que la angustia inspira nuevas reflexiones. Nació en un momento de angustia social y política y hoy
aunque de otra manera también lo es, porque es un horizonte complicado, quizás nunca deje de serlo en Argentina. Es un momento de candidaturas, no se sabe cuál, va a representar más acabadamente un conjunto importante de transformaciones que al no tener un nexo articulador, digamos así, más estricto, y no sé si eso es deseable, pero aún suponiendo que lo sea, eso no está muy presente. Hay figuras fuertes como la presidenta, hay figuras que aparecen, desaparecen, cada una viene también con su lenguaje específico. La entrada de Kicillof al gobierno renovó un poco el lenguaje económico del gobierno, pero hay lenguajes jurídicos, hay lenguajes morales, hay lenguajes seleccionadores, hay lenguajes de coyuntura política más o menos chicaneros. Todo eso hace un conjunto de sostenes argumentales de distinta significación y alcances que rondan en torno a la importancia del Estado y su capacidad de pensar, ya que citaste a Hegel, capacidad de pensarse a sí mismo y de no aparecer por encima de la sociedad, de ser penetrado por la sociedad, pero un Estado al mismo tiempo operativo, penetrado por la sociedad y él en la sociedad actuando en un sentido operativo, constructivo, capaz de tomar iniciativas culturales, económicas, productivas y hacerlas de un modo libertario. Eso lo agrego yo, porque uno diría, ¿y cómo? ¿Por qué libertario? ¿El Estado puede ser libertario? Yo exploraría esa beta, el Estado puede ser libertario, no veo una contradicción. El ámbito de la tradición libertaria atraviesa todas las ideologías políticas, atraviesa todas las formas de militancia. Es bueno que un militante hoy de izquierda, dura, como se suele decir, o nacional popular, duro, o más concesivo, o más dispuesto a las alianzas, como sea, más consensualista, como se suele decir. Cualquiera de ellos podría hacer recorrer por sus venas internas una noción de lo libertario, que es un autoexamen permanente de cualquier tipo de militante. En eso el Estado creo que puede tener también una cierta consideración hacia la tradición libertaria, como muchas vetas del peronismo en los 60, del peronismo proscripto sobre todo, la han tenido, ¿no? Otra cuestión que ha surgido es la creación en este último tiempo de una Secretaría de Pensamiento Nacional. ¿Qué opinión te merece esta Secretaría? Si le ves algún fin, digamos, bueno, si te parece un hecho relevante. En lugar, yo tengo una relación íntima y afectuosa con Ricardo Foster, que es el secretario nacional. Me parece que es una innovación que tiene un rasgo interesante en cuanto a que no proponiéndose orientar el pensamiento de nadie, su tarea es la de crear grandes ámbitos de discusión, y no me parece bien el nombre que se le ha puesto. Le veo un inconveniente en el nombre. El nombre justamente recoge una tradición de rasgos intervencionistas por parte del Estado en un ámbito tan sutil y tan escurridizo muchas veces y de piel tan capaz de reaccionar de una forma molesta con cualquier intento de imposición, que sobre todo si viene del Estado, que el nombre, y sabemos lo que pesan los nombres constituyen formas del ser, formas de la identidad, indican un procedimiento. No es este el caso, porque todo lo que dijo Ricardo Foster hasta ahora y todo lo que hizo forma parte de una originalidad evidente, que es indicar que el gobierno opta por ideas, pero estas ideas no tienen un canon fijo, forman parte de un elenco amplio de ideas de movilización, de relación del Estado con la sociedad, de la vida productiva con la vida cultural y con la vida artística. Son las grandes discusiones de toda la teoría cultural del siglo XX. Y se han organizado además conferencias invitando a todas las personas que representan las más diversas corrientes de opinión, pero la idea de coordinación estratégica no parece la más adecuada para acompañar la idea de pensamiento, entendiendo por pensamiento no la aplicación de un conjunto de normas ya consumadas a la sociedad, sino un estado de elaboración permanente de un estado de intranquilidad espiritual, moral, teórica. Y yo entiendo así el pensamiento y Ricardo lo entiende así también. Digamos que se puede decir esto también, yo lo digo con absoluta tranquilidad, digamos, forma parte de la discusión sobre lo que es el pensamiento nacional, porque por otro lado, el pensamiento nacional tiene formas de universalismo muy evidentes.
No puede ser una especie de cisterna cerrada en sí mismo que recoja un legado fijo y permanente. El legado se rehace continuamente a partir de nuevas intervenciones y el surgimiento de nuevas acciones colectivas. De tal modo que el nombre es lo más inconveniente que podríamos imaginar y las acciones que se están haciendo hasta el momento me parecen muy auspiciosas, ¿no? Y yo las estoy acompañando. Horacio, ¿cuál crees que es el aporte ideológico más importante que ha hecho el kirchnerismo a las tradiciones políticas nacionales y populares? Bueno, no sé si diría que es un aporte ideológico. Es el sentimiento de que algo renovado e inusitado puede ocurrir, ese sentimiento de la inminencia, de la posibilidad de que ocurra algo inesperado y que aquello inesperado que puede ocurrir envuelve formas de justicia y de asombro público capaces de llevar a la movilización, capaces de llevar a la capacidad auditiva de escuchar un llamado a la construcción política. Me parece que el kirchnerismo es eso y en eso es fiel a su surgimiento, que tiene la característica de que no es que se venía preparando, pero es cierto que Néstor Kirchner tenía una carrera formal, no formal porque siempre tuvo ese estilo desenfadado e informal, pero dentro de su informalidad había sido 2 veces intendente, 2 veces gobernador, era una carrera política en regla, hecha con un estilo de alguien que cultivaba con un secreto placer formas muy espontáneas de descolocar a sus interlocutores, que lo hizo como presidente también. Y su irrupción en la política nacional fue una forma de descolocarse y descolocar. Nadie que descoloca deja de descolocarse a sí mismo. Un mundo se abre, algo se resquebraja, lo que parecía firme se deshace en el aire, como se decía hace unas décadas, y aparecen nuevas figuras y nuevas posibilidades. Esto intenta ser denominado Proyecto Nacional Popular, modelo, desarrollo nacional con inclusión, en fin, las diversas formas en que se denomina indica que no hay una única denominación. Si se dice proyecto nacional y popular, evidentemente es una forma de aludir al peronismo, no de manera tangencial, sino como uno de los afluentes, necesariamente el principal, pero uno de los afluentes. Esa es una novedad importante porque el kirchnerismo son afluentes. El peronismo es al mismo tiempo el afluente fundamental, es también un afluente que está en discusión sobre su propia identidad, como siempre lo estuvo, y ahora más, porque el kirchnerismo forma parte del kirchnerismo, tanto como el kirchnerismo forma parte del peronismo, de modo que en esa intersección se encuentran puntos comunes y puntos de dispersión también. Se nota en todos los discursos de la presidenta y de cualquiera de nosotros, incluso de los peronistas más ortodoxos. E incluso siempre salen, diría un poco mal parados, los que presuponen que pueden oponer peronismo y kirchnerismo. Están indisolublemente unidos por su diferencia. Emplearía esa fórmula paradojal. Otras fórmulas de desarrollo nacional con inclusión al proyecto son alusiones que no están mal, porque alguna identidad hay que tener, pero están todas bajo sometidas a la lupa de la interpretación. El desarrollo con inclusión son fórmulas más politológicas. El Proyecto Nacional y Popular es una forma nostálgica y amplia de hablar del peronismo. Modelo argentino es más desarrollista, en fin. Hay un elemento desarrollista en el gobierno sin duda y un elemento de justicia social que siempre convivieron desde el irigoyenismo en adelante, digamos, acentuándose más uno u otro. Si se acentúa más la idea de producción nacional, hay un sesgo desarrollista evidente. Si se acentúa más los derechos humanos o lo que se llama inclusión social, que es un nombre que quizá habría que perfeccionar un poco, aunque se entiende muy bien lo que quiere decir, aparece un gobierno de sensibilidad social muy fuerte que no produce ninguna medida económica que no atienda a los intereses de las personas que están en situaciones más carenciadas o más perjudicadas por los fuertes años anteriores pasados. Dicho esto, me parece que es más adecuado decir que hay en el kirchnerismo una beta reparatoria
muy grande, y esa beta necesariamente tiene índole moral, de una moral que no es algo de la índole del moralismo, sino que es de la índole de la movilización colectiva, ¿no? Es decir, de aquellos que encuentran en la reparación de una injusticia pasada y presente el motivo para congregarse. Y en un sentido más fuerte, quizás el kirchnerismo es el necesario análisis de aquellos momentos en que sus políticas pueden no ser las más interesantes. Todo movimiento debe tener ese recurso, porque si no se genera un dogmatismo que a veces vemos en muchos militantes, justificable, por cierto, por el hecho del modo en que es atacado de una manera durísima por los grandes dueños del poder tradicional en la Argentina, y algunas formas del poder nuevas que tiene la Argentina, como las formas comunicacionales, son formas nuevas sobre los antiguos odres de las viejas fuerzas comunicacionales, hoy aliadas con las grandes finanzas internacionales. El poder periodístico es un poder financiero finalmente, y lo que circula bajo la forma del dinero son informaciones, bajo la forma metafórica de dinero, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo movimiento tiene que tener algo que al kirchnerismo yo también le reclamo, que es una fuerza autocrítica. Esa fuerza, lejos de debilitarlo, lo fortalece, ¿no? Horacio, hay quienes califican al kirchnerismo como la superación del peronismo. ¿Qué lectura, qué opinión te merece esta lectura? Yo la escucho con interés. Siempre que algo de superior calidad histórica supere a lo anterior, es interesante para lo anterior también, porque lo anterior está brindando su memoria, sus raíces. Creo que el peronismo está en esa situación. Hay formas enmohecidas del peronismo, hay formas antediluvianas, diríamos, y que contribuyen de todas maneras a mantener una identidad, y creo que no es desdeñable eso. Y hay otras formas que también pueden estar fosilizadas a pesar de pertenecer a las izquierdas peronistas. Por ejemplo, yo que sigo pensando con mucho cariño en John William Cook, podría haber ciertas formas de recordar a Cook que también estén enmohecidas o petrificadas, aunque hay menos posibilidad que estén petrificadas la forma de recordar a Cook que de recordar a Leloir, o a alguien así de la época del 55. No sé si es interesante hoy las divisiones que hacíamos en los 60, de un peronismo más burocrático y un peronismo revolucionario. Esa memoria queda, se han transfigurado, hay rostros que se transfiguran permanentemente, pero yo diría que el peronismo es un gran legado ante una clase trabajadora nueva, ante nuevas formas laborales que se han modificado enormemente, hasta llegar al trabajador llamado inmaterial o al trabajador del call center, en las nuevas formas de empleo juvenil que entrañan nuevas formas de explotación muy sutiles. A veces son tan sutiles que tienen altos salarios. Entonces hay nuevas formas laborales que el peronismo no ha pensado. Hay ciertos tipos de peronismo inadecuados para entender esta situación. Muchos dirigentes sindicales, con la importancia que tienen, dejan de acudir a lo que el peronismo siempre fue, un estilo de la modernidad en la Argentina, no de la modernización, sino de la modernidad, es decir, de la lectura de las contradicciones en el mundo, en la propia Argentina, y el intento de generar frentes o coaliciones políticas capaces de tener efectividad social y dramatismo colectivo al mismo tiempo, ¿no? Eso, de algún modo, el kirchnerismo lo intentó y lo está intentando con las dificultades conocidas. El kirchnerismo es una suma de posibilidades, tanto como de dificultades, hoy porque no está en un mundo que lo recibe con atenciones, cortesía y reglas de etiqueta. Está en un mundo de un debate profundísimo. Sabatella dice algo por televisión y con el mismo alcance o superior, Clarín responde a la semana. Los argumentos son duros de parte a parte, de modo que el kirchnerismo obliga a elegir. Y esa obligación, más que obligación, digamos, la fórmula de la elección en la Argentina nos hace ser quien somos. En el mundo de la elección de quién se es en política, creo que finalmente logramos adquirir una identidad que es una identidad historizada. Y en ese sentido el kirchnerismo es el máximo movimiento capaz de hacer esa proposición en relación a que la libertad es una forma de elección personal y colectiva, ¿no? Por eso los que se quejan de que el país hay una quiebra, una brecha,
Por supuesto que la hay. Sería bueno discutir si una brecha tiene sentido o no. Incluso yo diría que aún aceptando que la brecha tiene sentido, para llamarla brecha, la llamaría el conflicto social. Pero ya que se la llama brecha de una manera moralizante para decir que es mala una brecha, yo diría que el conflicto social genera hondonadas o la metáfora que querramos, esas fisuras. Es el deber de quienes se sienten protagonistas del conflicto social también saber reparar los modos en que la fisura resultan hirientes para muchas personas a las que siempre hay que preguntar por qué estas personas que están de un lado que no parece el mejor no podrían estar con lo que formulamos, lo que creemos ser un conjunto de acciones que están a la altura de un cambio sustentable y realmente transformador de la vida de las personas. Entonces hay que preguntárselo, quizás no hacia todos, no sé si a Mañeto yo le preguntaría eso, descartaría algunos personajes así, pero a buena parte de la población que se ve incluida en la brecha y que se queja de la brecha, porque la brecha está para quejarse y producir ficticias unidades. Hay que responderle respecto a la creación de unidades concordantes de carácter realmente operativo en la historia, y estas se generan en la discusión política más intensa y utilizando argumentaciones más propicias. Da la casualidad que los que se quejan por la brecha, con el implícito de que son otros los que la crearon, no utilizan las argumentaciones más propicias, utilizan todos los juegos metafóricos más bajos que producen los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros no tenemos que repetir ese comportamiento injuriante, ¿no? O el comportamiento canchero, que es otra forma suave de la injuria, ¿no? Concluimos el primer bloque de Apuesta Nacional. Seguimos conversando en el segundo bloque con Horacio González. Ya volvemos.